Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Jania y voy a presentar el ensayo La vida en México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este ensayo consiste en mi análisis de dos de los acontecimientos más importantes de la vida pública de México, como lo es la Revolución Mexicana y el Porfiriato. Decidí hablar de ambos ya que no se puede ofrecer el amplio impacto que tienen en la actualidad sin dar un contexto muy detallado de las situaciones que provocaron una transformación política de tal magnitud. La presentación está dividida en dos partes. Tenemos primero Porfiriato, con su contexto, actividades económicas y consecuencias. También para la Revolución Mexicana tenemos el origen, principales acontecimientos y la reflexión del impacto hasta nuestros días. Bueno, para iniciar, contexto. El Porfiriato es el periodo de 1876 hasta 1911, en el que el país estuvo bajo el régimen del general Porfirio Díaz, un militar que tuvo un destacado papel en la intervención francesa de 1862. Al iniciar la presidencia, él aplicó una estrategia para enaltecer la policía y el ejército, mediante la represión de aquellas personas que no estaban de acuerdo con sus ideales. Presionando el principio de sufragio efectivo, no reelección, modificó la Constitución en más de 2 ocasiones para reelegirse. Para lograr esto, supo aliarse de las esferas sociales más poderosas del país, como eran los terratenientes, los intelectuales y los líderes religiosos. Actividades económicas. Es cierto que nuestro país tuvo un notable desarrollo económico durante este periodo, mediante diferentes actividades económicas que atrajeron interés extranjero para invertir en los recursos de la nación. Para ello tenemos la minería, que convirtió a México en el principal socio comercial de Estados Unidos. El petróleo también atrajo mucha inversión estadounidense y pues logramos financiar algunos recursos públicos con ello. La industria textil y la industria cementera también abrieron paso a la construcción de ferrocarriles. Sin embargo, estos avances hicieron más notables los contrastes en el país. Mientras que en el norte y el centro había un notable avance económico, en el sur, obreros y campesinos eran forzados a trabajar con largas jornadas de trabajo, y bajos salarios. Bueno, aquí tenemos una gráfica que indica el crecimiento económico de México. Podemos ver la agricultura, la ganadería y la silvicultura, el comercio, manufactura y minería. Y también otra de exportaciones e importaciones. En este periodo básicamente se consumió más producto extranjero que mexicano. Bueno, este tipo de situaciones también llevaron a diversas rebeliones, como la de Río Blanco en Veracruz, en la que murieron más de 50 personas y hubo al menos 1,000 encarcelados por el simple hecho de exigir mejores condiciones laborales. Consecuencias. El porfiriato puede ser uno de los momentos más destacados del país en cuanto a la economía se refiere, pero considero que el progreso sin justicia social no es más que un retroceso y que el crecimiento no necesariamente significa bienestar. ¿De qué sirvió la industrialización acelerada del país a base de la explotación de nuestros recursos naturales y despojar a los pueblos indígenas de sus tierras? ¿De qué sirvió quedar bien con los extranjeros mientras se reprimía a millones de mexicanas y mexicanos que exigían mejores derechos? Para la segunda parte del ensayo tenemos a la Revolución Mexicana. La Real Academia Española de la Lengua define revolución como un cambio profundo, generalmente violento, entre las estructuras sociales y políticas de una comunidad nacional. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 con Francisco I. Madero, mediante el Plan de San Luis, un manifiesto que señalaba los abusos del régimen porfirista y pretendía devolver a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas. Las comunidades indígenas de todo el país apoyaron este movimiento y así, en octubre de 1911, Francisco I. Madero asumió la presidencia del país, iniciando así la primera etapa de la Revolución Mexicana. Principales acontecimientos. Sucedieron diferentes rupturas entre las diversas partes que iniciaron el movimiento, ya que estos líderes se dividieron en bandos. Por un lado, Emiliano Zapata, el caudillo del sur, como coloquialmente lo conocemos, reclamaba a Madero haber incumplido el devolvimiento de las tierras a los campesinos e indígenas de Morelos. Al norte del país, en Chihuahua, Pascual Orozco y Francisco Villa reclamaban al presidente por ser un corrupto. Para 1917, Venustiano Carranza asumió la presidencia del país y empezó la redacción de la nueva constitución, que incluía diferentes derechos sociales, como lo es la jornada laboral de 8 horas, la educación laica y gratuita y la organización sindical. La revolución del impacto hasta nuestros días. Muchos podrán decir que la Revolución Mexicana es un evento importante porque es un día festivo en los trabajos, porque en las escuelas se celebra una tradicional kermés y los niños bailan al ritmo de la delita y la cucaracha. Pero en un punto de vista histórico esto es sumamente importante, ya que sentó las bases para crear un marco constitucional que incluye los derechos que hoy tenemos en nuestra Carta Magna, la Constitución. Este documento sigue siendo sumamente importante para la legislación mexicana. Además, en un punto de vista social y de movilización, un ejemplo del impacto que tiene hasta la actualidad es la existencia del PRI. Este partido empezó durante este movimiento y también la ideología que persiste del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pues hoy en día también sigue siendo bastante famoso. Para mí, la importancia de la Revolución Mexicana radica en que al recordar el 20 de noviembre, los mexicanos tenemos presente el máximo estandarte de lo que podemos llegar a ser cuando nuestros gobiernos se vuelven autoritarios o abusivos. Y pues eso sería todo, espero les haya gustado y muchas gracias.